Hola, buenas tardes. Gracias a los que van resistiendo. Disculpas por el retraso acumulado. No es todo culpa nuestra. Debe haber un error en la convocatoria de esta mesa porque me han llamado de moderador, que normalmente no es mi papel. Eso es que no me conocen y entonces cuela. Voy a presentar a los ponentes para que pasen a exponer sus conclusiones. De momento está muy interesante. Llevo creo que 20 años trabajando en Switch y he aprendido un montón de cosas hoy, lo cual me recuerda, no sé si han oído hablar de la biblioteca de Umberto Eco. Hace unos años hice una ponencia sobre la biblioteca del desconocimiento, que viene a ser lo mismo. Básicamente, Umberto Eco decía, en mi biblioteca no importa los libros que he leído, que tengo muchos, importa los libros que no he leído. Y espero que estas 4 ponencias sean en esta línea, ¿no? Que lo que no sabemos sea lo más importante. Entonces doy paso a Daniel Jato, que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, trabaja como investigador postdoctoral en el Grupo Giteco de la Universidad de Cantabria y nos va a exponer sus ideas sobre este tema. Muchas gracias, Gabino. Pues nada, voy a poner el turbo ya que vamos mal, pero quiero sumarme también a mis compañeros en el agradecimiento tanto a Jorge como a Ignacio por el esfuerzo para volver a traer esto de vuelta después de tantos años. El periodo de retorno ha sido largo, si me permitís el chistaco hidrológico. Y nada. La verdad es que me ha sorprendido ver en una de las primeras exposiciones de la directora general de Regeneración Urbana del Ayuntamiento que estaban trabajando en un tema bastante similar al que voy a presentar yo y que está encuadrado en el proyecto Supris. Tal y como ha introducido Ignacio en una de sus intervenciones, hay un bloque en este proyecto que es sobre sostenibilidad. Entonces, lo que se plantea aquí es evaluar los SUTS, la sostenibilidad de los SUTS, la potencial contribución de los SUTS a la sostenibilidad. Entendiendo la sostenibilidad no solo desde el punto de vista hidráulico o hidrológico, que es quizás el enfoque más común, sino también de acuerdo a los 3 pilares que normalmente se adoptan para el desarrollo sostenible: el económico, el ambiental y el social. Entonces, un poco el objetivo de esto es diseñar como un sistema de puntuación que me permita evaluar o medir el grado de sostenibilidad de una ciudad en términos de sus superficies. Y en función de los resultados que se obtengan, evaluar cómo la inclusión de sistemas de drenaje sostenible podría contribuir a mejorar ese valor de sostenibilidad. Es un sistema de rating similar a otros que quizás conozcáis, que se aplican en otros ámbitos, edificación, infraestructuras, el LEED, BREEAM, CASB, Envision y todos estos. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, y quizás lo más importante, es seleccionar, identificar una serie de indicadores que realmente sean de sostenibilidad. Entonces, para eso, para estar en línea con los principios de desarrollo sostenible, nos hemos ido a los objetivos de desarrollo sostenible que se establecieron por las Naciones Unidas en 2015. Unos objetivos adoptados y firmados por multitud de países, España incluido. Se ha comentado también aquí el tema de la conferencia de Hábitat 3, que es específica sobre desarrollo urbano. Al final, el documento que sale ahí no es tan conexo y tan estructurado como estos objetivos, pero está también muy relacionado. Entonces, dado que esto está estructurado en objetivos y subobjetivos o metas claras, hemos partido de aquí. Entonces, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, la mayoría de ellos para su cumplimiento en 2030 y una serie de subobjetivos más específicos. En esta diapositiva he extraído de todos esos objetivos aquellos a los que las superficies urbanas podrían contribuir. Están relacionados pues, con resiliencia a eventos climáticos extremos, con purificación del agua y del aire, impactos en la biodiversidad, mejora de la accesibilidad y, bueno, multitud de cosas. Aprovechamiento de recursos, mejora de la eficiencia energética, etcétera. Entonces, lo que hemos propuesto es una batería
de 11 indicadores de sostenibilidad. No son todavía definitivos del todo, pero sí es un punto de partida bastante sólido, que se relacionan en esa columna de la derecha con los objetivos de desarrollo sostenible que he mencionado antes. Entonces hay una serie de indicadores que se pueden caracterizar de acuerdo a su comportamiento respecto a superficies urbanas, como su albedo, el coeficiente de escorrentía, la capacidad de generar biomasa que pueda ser utilizada como fuente de energía renovable, la fertilidad, la productividad agrícola, etc. Entonces, esa es una parte, y la otra gran parte, digamos, es el uso de mapas de cobertura del suelo para poder cruzar ambos aspectos y ver cómo las superficies de una ciudad pues, contribuyen a la sostenibilidad de dicha ciudad. Para los usos del suelo, pues hemos usado el SIOSE, que es los mapas de uso de suelo que hay en España con mayor resolución, 1.25.000. Entonces, como digo, el objetivo es cruzar ambos aspectos, los indicadores de sostenibilidad asociados a esas superficies y obtener un índice global del grado de sostenibilidad de una ciudad entera en términos de sus superficies urbanas. Esta última diapositiva ya es un poco de la parte técnica, digamos, para llevar a cabo esto, que es una evaluación multicriterio. Está estructurada en 4 pasos, se parte de una definición del problema, en este caso la medición de la sostenibilidad de las superficies, se organiza con una serie de indicadores que posiblemente posteriormente se agrupen en criterios más globales, de clima o de distintos aspectos. Esos indicadores y esos criterios se ponderan para plantear distintos escenarios que puedan facilitar la toma de decisiones en distintos contextos y después se agregan para obtener ese índice, esa puntuación global entre 0 y 1, indicando el grado de sostenibilidad de la ciudad en términos, como repito, de sus superficies urbanas. Entonces, esta herramienta pues, puede dar y promover el uso del SUS, ya que permite evaluar su impacto no solo en términos hidrológicos, sino también en otras cuestiones económicas, sociales, ambientales, energéticas y demás. Y por mi parte, ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Daniel. Este tema me parece bastante relevante. Me consta que en Barcelona se ha utilizado en algún proyecto este tipo de sistema multicriterio y se va a utilizar más y lo estamos estudiando para ampliar su aplicación. Creo que es una herramienta de justificación importante a la hora de desarrollar proyectos de SUDS de cierta envergadura. El siguiente ponente es Pedro Lasa. Pedro Lasa es licenciado en Dirección de Administración de Empresas y fundador y director de la empresa SUDS SL y desde 1998 delegado para España en la empresa australiana Atlantis, que para los que trabajamos con SUDS un poco pues es un referente del sector en el sentido de productos y suministros y un poco de advocacia o de predicar, ¿no? Durante muchos años. Adelante, Pedro. Bueno, buenos días, hoy buenas tardes ya, y muchas gracias a los asistentes y a la organización, pero voy a ir directamente al grano. Bueno, yo pretendo también dar un enfoque global, holístico, de lo que son los SUDS o infraestructuras verdes o TEDUS, ¿no? Como estrategia urbana para la adecuación al cambio climático, ¿no? En un principio lo que pretendía era intentar unificar criterios, ¿no? Consensuar conceptos y funciones que deben realizar los SUDS o infraestructuras verdes, ¿no? Son elementos integrados en la estructura urbano-hidrólogo-paisajística, preferiblemente naturalizados y destinados a filtrar, retener, transportar, acumular e infiltrar agua de lluvia, preservando su calidad y permitiendo su valoración en origen. Esto, bajo nuestro punto de vista, son los elementos comunes de todos los SUDS o TEDUS o infraestructuras verdes. Esto es lo que tienen que hacer, lo que deberían hacer. También insistiendo en la diferencia para nosotros entre filtrar e infiltrar. Nosotros pretendemos, el objetivo de todo esto es emular en la urbe el ciclo hidrológico natural y esto pasa por captar el agua filtrándola, ¿no?
puesto que escorrentía urbana es sinónimo de contaminación, nuestro objetivo es reducir al máximo esos procesos de escorrentía y captar el agua lo más cerca posible de donde cae, ¿no? Pero insistiendo entre la diferencia de filtrar e infiltrar para recargar el freático. Y aquí ahora a ver si funciona. Sí, bueno. Las ciudades son enormes ecosistemas, ¿no?, desnaturalizados, con una piel inerte e impermeable, ¿no? Esa falta de naturaleza, de vegetación, junto a las actividades humanas, ¿no?, y esa piel inerte e impermeable incrementan los problemas de contaminación atmosférica. Esa misma falta de naturaleza, junto con la actividad humana, la radiación solar, aumentan la temperatura urbana y provocan lo que es el efecto isla de calor. Tenía imágenes de termómetros de Sevilla del año pasado marcando 56 grados, ¿no? Ya. Esa misma piel, esa misma falta de cobertura vegetal, la impregnación del suelo que fractura el ciclo hidrológico natural, provoca e incrementa los problemas de inundaciones. He querido mostrar incluso esa imagen del Corte Inglés ya con el agua casi al cuello, ¿no? Y esta es la visión futurista, idílica, quizás, ¿no?, de las ciudades del futuro, con una nueva cobertura, una nueva epidermis. Hablamos eso de naturación urbana, soluciones basadas en la naturaleza, una nueva dermatología urbana, fitodermia urbana, ¿no?, con el objetivo, de, entre otras cosas, de rehabilitar en la urbe el ciclo hidrológico natural. Estas son algunas imágenes que sirven como de ejemplo, ¿no?, de cosas que se están haciendo ya. Desde luego, las azoteas ecológicas ya es algo bastante frecuente, no tanto en nuestro país, pero cada vez más. Esto es otro ejemplo de naturación urbana en la ciudad de Vitoria, ¿no? Esto es otro ejemplo de naturación, bueno, de conseguir pavimentos permeables, vegetados, como parkings de superficie de vegetados, también es algo habitual. En definitiva, es aumentar el concepto de esponja, ¿no?, como se suele llamar también en Estados Unidos, para captar el agua siempre que sea posible, filtrándola y poder infiltrarla ahí donde sea posible. Nosotros, igual vamos en Estados Unidos, el Plan de Infraestructuras Verdes de Nueva York resume las infraestructuras verdes como prácticamente en tres tipos: azoteas y jardines verticales, pavimentos permeables y toda una colección de sumideros filtrantes de diferentes formatos, etcétera, que se podrían resumir como jardines de lluvia, ¿no? Aquí vamos a hacer eso, un poco esa detenernos en edificios, pavimentos y estos nuevos sumideros filtrantes, esta visión de diseñar edificios que actúen como filtros hídricos y atmosféricos, ¿no? Esto es de un proyecto, vamos, hecho ya realidad, de un arquitecto italiano, Stefani Boeri. Existe ya en Milán, se va a reproducir ahora en varias ciudades en China. Esto es también otro proyecto, potenciar el concepto de bosque urbano y de filtros atmosféricos. Esto es un proyecto que se va a llevar a cabo en París, ¿no? Bueno, aquí es interesante incluso, bueno, reconozco que no estoy hablando solamente de agua, ¿no?, pero es el concepto de infraestructuras verdes, ¿no?, forzando al aire, a la atmósfera urbana, a que pase por estos filtros, ¿no?, para que vayan depurando el agua. Esta es otra imagen también de París, ¿no?, del proyecto Paris Culture, donde se pretende recuperar espacios, ese tercer nivel, comunicar edificios entre sí y favorecer el cultivo, los huertos urbanos sobre los edificios, también como infraestructura verde o como sistemas de drenaje urbano sostenible, ¿no? Aquí también pues son más imágenes de proyectos encaminados en ese misma, naturando lo que antes eran vías
de ferrocarril, imágenes también de eso, cómo demuestran eso, cómo se puede y debe recuperar esos espacios, ¿no?, para reducir el impacto de temperatura, escorrentías que actualmente generan. El proyecto Pagriculteur está facilitando, concesionando los tejados de grandes edificios para que se cultiven de forma profesional, producir alimentos de cercanía, ¿no?, y generar empleo verde. Esto es una imagen del propio Ayuntamiento de París, que está también convirtiendo en huerto el patio del Ayuntamiento. Y esto es otra imagen, pues eso, pues de estos jardines verticales, ¿no? Bueno, y como aquí también pues quería empalmar, vamos, con los proyectos que se han mencionado durante la jornada de hoy, Fidica, Reibu, Surprise, Cersus, todos destinados a cambiar las características de las actuales superficies urbanas, ¿no?, con objeto de que actúen. Bueno, aquí había un vídeo que debería estar funcionando, ¿no? Este volquete, este camión está vertiendo una cantidad enorme de agua sobre este pavimento y el pavimento lo está absorbiendo. Es un pavimento, vamos, que tiene una capacidad de absorción de más de 600 litros por minuto. Este tipo de pavimentos acompañados con conductos planos, ¿no? Por eso antes también mencionaba que no siempre es imprescindible la capacidad del terreno, bueno, el grado de permeabilidad, porque lo que se pretende es captar el agua filtrándola y dirigirla allí a donde se pueda infiltrar. Pero si no se puede infiltrar, pues no hay, en ese mismo lugar, pues no hay ningún problema. Estos son algunas muestras de cosas, de obras que se han hecho en este sentido. Eso es el acceso de la estación del ferrocarril, la estación de Sants. Encima se ha hecho un parque, está sobre una cubierta de hormigón, ahí no hay infiltración, pero hay filtración. Esto es otro ejemplo. En Madrid, en la plaza de Barceló, lo mismo. Hay filtración, pero no hay infiltración. Pero esto actúa como un filtro retenedor, como una esponja, y reduce pues las escorrentías, etcétera. Estos, bueno, son diferentes tipos de pavimentos, ¿no?, y diseños de calles verdes, incorporando estos pavimentos, estos sumideros en los márgenes. En los parkings de superficie, combinar sumideros vegetados, jardines de lluvia con pavimentos permeables. Y después aquí también pues toda una colección de estos nuevos sumideros filtrantes para ser incorporados en viarios, parkings, y todos con la característica común de captar el agua filtrándola, ¿no? Y bueno, y todos convenientemente, bueno, idealmente acompañados pues de estas estructuras enterradas, ¿no?, que nosotros nos hemos atrevido incluso a llamarlas geocompuestos hidroreactores, ¿no?, que lo que hacen es aumentar de forma sensible la capacidad hidráulica o la capacidad de acumulación de estos terrenos o materiales porosos. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Pedro por su intervención, y los materiales que presenta realmente han estado probados en muchas circunstancias, con lo cual es interesante atenerse a lo que nos pueda contar. Ahora les presento a Susana Canogar Mackenzie, que es arquitecto paisajista por la Universidad de California en Berkeley. Ella es un referente español en lo que se refiere a la promoción y el reconocimiento del paisajismo. Ha sido presidenta de la Asociación Española de Paisajistas y también como directora de paisajismo del ámbito de ciudad portuaria Parque de Valdedevas en Madrid, donde ha trabajado extensamente y bueno, ha obtenido, digamos, reconocimiento para su labor profesional. En la actualidad es socio director del estudio Evergreen Paisajismo en Madrid, y les dejo con su presentación. Muchas gracias. Quiero también agradecer
a los organizadores de esta jornada. Me ha parecido una magnífica iniciativa, poder compartir todas estas experiencias. Yo, desde luego, me llevo un montón de ideas a casa y también espero una red de contactos, ¿no?, que para eso sirven también estos encuentros. Bueno, yo vengo aquí como me han presentado como miembro de un colectivo, el de paisajistas, en representación de la Asociación Española de Paisajistas. Bueno, somos un colectivo relativamente reducido, pero creo que cada vez más vamos a tener una participación mayor en cómo se planifican las ciudades, porque una de nuestras especialidades realmente es el diseño y planificación de la infraestructura verde en la ciudad, que ocupa cada vez más nuestra actividad profesional. Y es precisamente por nuestro perfil transversal, que aúna diseño, los conocimientos técnicos y también aspectos sociales sobre el uso de los espacios verdes. Y bueno, pues cada vez más formamos parte de estos equipos multidisciplinares que se dedican a pensar un poco en el futuro de las ciudades. Bueno, la noción de que la naturaleza puede y debe ser aprovechada en las zonas urbanas para realizar ciertos servicios ambientales gana cada vez más adeptos, lo hemos estado viendo. Aquí no hay que convencer a nadie, pero los paisajistas, desde luego, lo tenemos claro, ya que lo llevamos en el mismo ADN profesional. Uno de los principales componentes de lo que llamamos infraestructura verde son los sistemas que gestionan las aguas de tormenta, que es el motivo de esta jornada. Son un importante paso hacia la sostenibilidad de nuestras ciudades, pero el concepto de diseño basado en naturaleza o infraestructura verde, en realidad lo entendemos de una forma más amplia. Puede llegar a ser realmente el centro de un planeamiento regional y metropolitano más inteligente. Y esto es el aspecto que nos interesa a los paisajistas. Los parques y jardines, los pasillos verdes, los espacios públicos en general pueden ser diseñados para ofrecer reductos de naturaleza y corredores verdes en la ciudad para las personas, pero también para la flora y fauna. Sabemos que los ciudadanos necesitan y disfrutan de estos espacios cerca de sus viviendas. El arbolado es uno de los aspectos críticos en los sistemas de infraestructura verde. Son nuestros aliados, en realidad, en la lucha contra el cambio climático y, además, embellecen nuestras ciudades si les proporcionamos sus necesidades vitales. Y aquí es donde entran en juego los paisajistas. Nosotros damos ese componente, conocimientos técnicos de cómo hacer que lo verde realmente no solamente crezca, sino prospere en un entorno tan hostil como es la ciudad. Bueno, como hemos visto, la infraestructura verde funciona, ofrece muchos beneficios, muchos más beneficios que la infraestructura del hormigón. Bueno, yo quería hablarles un poco de mi experiencia como paisajista en un proyecto muy concreto. Llevo casi 10 años trabajando en este proyecto, o más de 10 años, de hecho. Es en Valdebebas, la ciudad aeroportuaria de Valdebebas. Esta ciudad, que lo es, porque algún día tendrá 50.000 habitantes, en la actualidad tiene cerca de 11.000, pero fue un proyecto donde se apostó de una manera muy fuerte por lo verde, por el paisajismo, desde los primeros momentos del planeamiento. Es una ciudad densa, con mezcla de usos, que esto hace para el tema de sostenibilidad, y desde luego las zonas verdes, que se nos encargó a nosotros el proyecto, pues era un aspecto muy importante, ya que un 50% del ámbito son zonas verdes. Y aquí vemos un esquema del concepto inicial de crear una red de zonas verdes, yendo desde un gran parque forestal a un parque de transición, que llamamos el parque central, hasta las zonas verdes urbanas que estaban organizadas en torno a lo que nosotros llamamos conectores verdes. Bueno, el tema de la gestión del agua era clave en la sostenibilidad del ámbito. Y a tal fin, bueno, pues miramos con cuidado todos los aspectos de las plantaciones, del riego, y bueno, coincidía con el momento en que se aprueba la ordenanza del uso eficiente del agua en Madrid, que ya se ha mencionado esta mañana, en el 2006. Y en esta ordenanza se cita
concretamente una cifra de uso máximo, de dotación máxima de agua para riego, que es muy estricta, y esto fue un punto de partida para hacer toda una reflexión sobre cómo podíamos reducir, cómo mejor gestionar el agua para poder dotar a esta nueva ciudad con las zonas verdes que habíamos soñado. Bueno, pues empezamos efectivamente a revisar, a desarrollar el proyecto de paisajismo, y en ese momento el hecho de que necesitábamos un riego muy eficaz por la baja dotación de agua que teníamos, era agua regenerada, pero de todas maneras es un bien escaso. En ese momento veíamos que era muy importante también el drenaje, ya que un exceso de agua podía también dar al traste con las plantaciones que eran plantaciones de bajo consumo de agua. Entonces empezamos a pensar en los sistemas de drenaje habituales y ya se empezaba a hablar de los SUDs y decidimos poner una propuesta sobre la mesa. Fuimos primero a la ingeniería, que creo que están aquí, la ingeniería GIS, que ha sido compañero en todos estos años en este proyecto, y nos aceptó el reto. Luego fuimos a la Junta de Compensación, porque yo creo que es muy importante entender que este proyecto es de iniciativa privada. La Junta de Compensación también dio el visto bueno a que se introdujera este elemento sostenible para la gestión de aguas, y bueno, pues ya empezó todo un proceso de contacto con el ayuntamiento, que en ese momento quizás también era un tema novedoso, pero también se apuntó al reto y bueno, pues se llegó a planificar este sistema y a instalar. Hay como dos etapas en Valdebebas. La primera etapa, en la que se construyen aproximadamente 18 hectáreas de zonas verdes, fue previo a la crisis, y bueno, pues también es verdad que empezamos con mucha más alegría a la hora de realizar estas mejoras en el proyecto. Bueno, se instaló toda una serie de cajas de infiltración basado, bueno, pues en un análisis quizás más rudimentario de lo que hay ahora sobre un poco la gestión de pluviales. En ese momento entramos en contacto con Atlantis, que fue también un compañero de viaje. Y bueno, pues el tema de los conectores verdes es que ofrecen estos itinerarios peatonales hacia el gran parque forestal que hemos visto en la imagen anterior, pero también son parques de cercanía. Y bueno, pues es en estos parques de conectores verdes que se hace esta apuesta por este drenaje sostenible. El porcentaje de pavimentos impermeables es relativamente alto, son 47% según el último cálculo. Comparado con superficies permeables, que son un 53%. Pero hay que decir que todos los pavimentos impermeables, los duros, se fueron conformando con pendientes hacia las zonas ajardinadas para recoger esa agua, porque para nosotros era muy importante aprovechar todo el agua posible en la planta, y el exceso que no podía usar la planta, pues que se liberara al subsuelo. Bueno, pues aquí vemos una imagen de esta idea de que no hay barreras entre el pavimento y las zonas verdes para que fluya el agua. Esto es un aspecto muy importante, la conformación de pendientes. Y bueno, pues había un porcentaje también de pavimentos porosos en forma de terrizos. Y luego, bueno, pues vino la crisis, y durante una serie de años ha estado parado el ámbito, ha habido una serie de problemas judiciales, entre otras cosas, pero en el último año y medio pues se han retomado las actividades, y de hecho pues, bueno, pues en Valdebebas, como he dicho antes, ya hay 11.000 habitantes. Entonces, bueno, pues hay mucha construcción y bueno, ha sido posible el abordar los parques que quedaban
quedaban por realizar. En concreto, el eje de parques de centralidad y también la primera parte del parque central. Pero me voy a enfocar un poco en los parques del eje de centralidad, que es este eje en diagonal, porque bueno, este conjunto de parques fue motivo de un taller que hubo en el 2014 para reflexionar sobre las zonas verdes, porque claro, proyectos que se han concebido, bueno, 10 años atrás, bueno, pasan muchas cosas y bueno, pues era necesario revisar el proyecto. El proyecto nuestro, incluso existente, eran realmente un conjunto de plazas y bueno, que invitamos a una serie de expertos para realmente ver el futuro un poco de estos parques, si debían de ser más blandos. Por supuesto, el resultado del taller fue que sería interesante que estos realmente fueran un conjunto de parques y que cumplieran su función en el tema de gestión de aguas. En este proyecto hemos tenido la suerte también de poder contar con Sara Perales para un afine más mayor en el tema de retención de agua y luego liberación al subsuelo. Estamos preparando una serie de estudios también comparando digamos, los dos momentos, los dos tipos de zonas verdes y de SUDs que se han hecho en Valdebebas. Pero quiero llamar la atención sobre este afán un poco de a pesar de que es iniciativa privada y que, digamos, hay otros horizontes y otros objetivos, sí que hemos intentado siempre pues, ir por delante. Si hay cosas nuevas que nos parecen importantes, pues nuevamente ponerlo sobre la mesa. Y en este caso, el año pasado, pues convencida de la buena experiencia de superficies permeables, de pavimentos permeables con adoquín y losa, con estas juntas de 1 centímetro que van rellenas con gravillín, que se han mencionado en alguna otra ponencia, pues propusimos que uno de los parques, el Parque 33, que está marcado en rojo, el primero del conjunto, pues todo el pavimento, ya que es el parque con mayor pavimento, ya que bueno, la idea era que fuera una plaza, también pues que todo el pavimento se hiciera con este nuevo sistema de pavimento. Nos hemos basado en el detalle en experiencias de paisajistas en Estados Unidos que nos han recomendado, compañeros de profesión, y bueno, han insistido mucho en los dos paquetes de diferentes tamaños de grava para que funcione. Y con este método, pues en ese parque reducimos la superficie impermeable a un 14% y la superficie permeable es de 85%. Hemos aumentado mucho la media. Estos parques están ahora mismo en ejecución, pero digamos que el grueso de la construcción empieza realmente ahora con la colocación de los drenajes. Bueno, una serie de reflexiones después de todos estos años de trabajar en este proyecto. Yo creo que bueno, el haber instalado casi 18 hectáreas de un sistema SUD, bueno, pues es bastante importante para Madrid y tengo que decir que han funcionado perfectamente. A ver, que no lo leo bien. Las tierras son un aspecto fundamental de cómo funciona este sistema y claro, a nosotros nos interesa porque también es la base para el crecimiento de las plantas, por tanto la ingeniería del suelo es fundamental y quizás aumentaríamos un poco la capacidad de retención del agua, bueno, pues para esta siguiente etapa. Una de las cosas muy interesantes es que se tuvo que hacer un estudio de vigilancia ambiental, precisamente porque había una serie de vertederos en ciertas partes del ámbito que ahora quedan en el parque forestal y había que controlar el efecto sobre las aguas freáticas. Bueno, pues el hecho que se ha hecho este estudio ha permitido también el estudiar la calidad de las aguas freáticas en todo el ámbito y se ha podido constatar que no se ha producido ningún cambio
cambio en la calidad del agua ni en los niveles, ¿no?, del agua freática. Yo creo que esto es muy interesante porque, bueno, pensamos que ha podido tener algo que ver el sistema SUDS que hemos realizado. Eso sí, será interesante ver cómo progresa a medida que va más gente a vivir ahí y que haya más vehículos también en Valdebebas. Sí. Vale. Y bueno, pues ya por último, pues yo quisiera decir que me parece muy interesante pues que Valdebebas pueda seguir siendo una especie de laboratorio urbano y bueno, pues que digamos los problemas que ha habido de mantenimiento, que es otra historia, pero que bueno, ha habido 2 años donde las plantas realmente se han deteriorado, pero bueno, pensamos que esto ya está en vías de solución, pero pensamos que con el ayuntamiento nos gustaría pensar que esta experiencia y esta nueva etapa pueda ser una aportación también para la ciudad. Y esto es un poco la experiencia que quería compartir con ustedes desde el punto de vista de paisajistas, que también prescribimos el tema del drenaje sostenible. Muchas gracias. Pues la interesante presentación de Susana y el interesante parque de Valdebebas, que es eminentemente visitable para los que les interese este tema. Sigue la presentación de Luis Irastorza, que me envía el currículum más largo de todos. Lo voy a tener que recortar. Es director general de Edifese, miembro de la Comisión de Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Evidentemente es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en Ciencias Empresariales y es medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Y ahora escucharemos lo que nos tiene que contar. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación a estar aquí, especialmente a Ignacio Andrés Domènech y a Sara Perales. Y a ustedes porque los que llevan desde la mañana yo soy el número 26 de ponentes, o sea que espero poder contar algo nuevo. Vamos a ver, voy a dividir la ponencia en 2 partes. Yo tengo una experiencia limitada en el tema de SUDS, pero bueno, los organizadores me han invitado y yo voy a hablar pues, de la ciudad y de la experiencia limitada que tengo con los SUDS de proyecto, no de ejecución, que es muy relevante el tema de explotación y el tema de monitorización. Me parece que eso es esencial, ¿no? Bueno, entonces, para contextualizar, yo creo que los vectores de transformación de las ciudades tienen varios aspectos. Aspectos muy relevantes, sobre todo que venimos en este país de una crisis de 9 años. En el año 2017, trimestre segundo, vamos a recuperar el PIB que teníamos en el 2008, el trimestre segundo también. Luego quiere decir que todos sabemos lo que ha supuesto esto para nosotros. Bueno, entonces los aspectos socioeconómicos los he sintetizado en 5, los vectores que mueven las ciudades. Y bueno, pues el primero, sin duda, es una idea de un economista que creo que es la idea más brillante, o al menos el libro más importante que se ha publicado en los últimos 10 años de pensamiento, que dice lo siguiente, que dice que la concentración, el crecimiento del rendimiento del capital es mayor que el crecimiento de la economía. Algo muy relevante para las ciudades del futuro. Otro tema muy relevante, porque yo creo que, vamos, ningún ingeniero creo hoy que haga ascos a trabajar fuera. Yo trabajé muchos años fuera de España y de Europa, pero no creo que haga ninguno ascos, entonces hay que tener una visión más global. La convergencia económica, los países en vías de desarrollo están creciendo pues 3-4% por delante de los países desarrollados. Segunda idea. Tercer tema muy relevante, el incremento de la desigualdad en los países desarrollados desde 1970-80, coeficiente Gini, Branko-Milanovic, no creo que se pueda discutir esto. Si quiere alguien, luego damos más datos, pero bueno, me han dado 5 minutos y voy a simplemente anunciar las ideas. Un empobrecimiento de la clase media baja de los países desarrollados que ha generado unas tensiones muy relevantes y que, bueno, pues tan relevantes como que en Estados Unidos ha ganado un presidente que va a poner en riesgo toda una política mundial de cambio climático. O sea, que algo muy relevante, porque el cambio climático es muy relevante. Es el desafío más importante que tiene el hombre y afecta además a los SUDS. Y, sin duda, para los que piensen que, pienso que África es
es lo que más futuro tiene. En este siglo XXI, la población de África se va a multiplicar por 4 en este siglo. Y eso afectará a Europa, pero también habrá grandes oportunidades para los que quieran trabajar fuera de España, como han hecho las constructoras españolas y muchas empresas que salieron de España en la crisis y que representan para muchas ingenierías el 90% de lo que facturan, y que ya probablemente nunca volverán a facturar en España ni la cuarta parte de lo que facturaron. Bueno, esto se traduce en aspectos urbanísticos, que ya entramos más en lo que nos afecta. Bueno, hay un crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la concentración urbana es indudable, eso ocurre. En Europa está muy avanzado, pero en otros países, en China, en 10 años, aproximadamente 200 millones de personas pasan del campo a la ciudad, algo muy importante en cuanto a oportunidades de trabajo y de aplicar todas las tecnologías de la ingeniería civil y de las ciudades. Perfecto. Hago caso al moderador y paso a los aspectos medioambientales. Bien, calentamiento global. Bueno, es el gran desafío de nuestro tiempo, es indudable. Nadie sabemos cómo abordarlo ni cómo afrontarlo, pero en nuestro país, alguien lo ha dicho, me parece que una persona de Cantabria, ya se nota, es evidente, estamos ya en el cambio climático, es mayor frecuencia de fenómenos de lluvias torrenciales, y una contribución y digamos, un enfrentamiento muy profundo de una serie de países, entre ellos Europa. La política más importante de la Unión Europea es el marco energía y clima, la transición energética, que nadie tampoco sabemos cómo vamos a hacerla, pero ya la tenemos ahí, ¿no? La calidad del aire, el ruido, otros aspectos también, digamos, que afectan a las ciudades, sin duda. La exigencia de una mayor calidad de vida, algo muy importante para la implantación de los sistemas de drenaje sostenible, mayor preocupación por los sistemas de salud pública, muy importante, los envíos a los ríos, a los cauces, mayor sensibilidad por cuestiones medioambientales y algo clave, digamos, la necesidad de abordar la regeneración urbana, porque nuestras ciudades están prácticamente consolidadas y hay que abordar sobre ellas. En los SUDs no solamente es no deben ser solamente para ciudades consolidadas, sino que hay que entrar en la regeneración urbana, ¿no? Bien, ¿cómo afectan los SUDs, digamos, a estos digamos, aspectos, digamos, ¿no? Bueno, calidad de vida, evidentemente, una ciudad más verde y natural. Aspectos medioambientales hidrológicos, hombre, una aproximación al ciclo natural del agua, una mejora de la calidad del agua que va a los cauces receptores. Desde el punto de vista hidrológico, una disminución del caudal punta, se puede realmente, aplicando determinadas tecnologías, se puede bajar tanto el caudal. Bueno, veremos un caso práctico que hicimos, que no lo hemos monitorizado, pero bueno, lo desarrollamos. Y mayor frecuencia y volumen de los vertidos al cauce sin depurar, digamos, o menor frecuencia, no mayor, menor, con los sistemas de drenaje sostenible, aspectos positivos y aspectos económicos, también algo muy relevante, porque al final al final alguien lo paga el ayuntamiento, lo paga una junta de compensación, la urbanización, luego es muy relevante los aspectos económicos. Pues la eliminación o disminución del tamaño de los tanques de tormenta, la reducción del coste de infraestructuras de saneamiento por la disminución de los caudales, por los caudales punta, disminución de los volúmenes que van a depuradora, porque alguien habló de los costes, bueno, creo que el Real de Cantabria, que lo importante es que el 30% no vaya a la depuradora, pero claro, tiene la contrapartida, o al menos la incertidumbre, son los costes de inversión, hay poca experiencia, costes de mantenimiento, menos experiencia. Quizá añadiría la incertidumbre del funcionamiento hidrológico a largo plazo, ¿no? O a medio plazo. Bien, entonces ya, digamos, solamente un caso práctico, porque mi encuentro con los sistemas de drenaje sostenible fue por un proyecto también, como Susana, un proyecto concreto, que el proyecto por la Universidad Castellana, pues los que son de Madrid lo conocerán bien, está al norte de Madrid, y bueno, pues es este proyecto que tiene 300 y pico hectáreas, y analizamos drenaje sostenible sobre la zona que está marcada, 71 hectáreas,
vamos, por contextualizar, al sur de la M30. Y bueno, ¿por qué estudiamos el tema del drenaje sostenible? Bueno, por aspectos de calidad de vida, de la zona verde y tal, pero también porque estamos en cabecera de cuenca y era aquella que va a disminuir caudales punta y no podíamos verter a los colectores, ya estaban colapsados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por estas cuestiones y básicamente hidrológicas, pero también por aspectos de calidad de vida, zona verde, etcétera, bueno, pues esto dio, bueno, digamos, en caudales pico, centrándonos en caudales pico, nos daba, yo creo que métodos de cálculo bastante conservadores, pues un 32% menos de caudal de agua pico en que la solución convencional, de colector, de impermeable más colector, y un 19% menos que la solución existente, de los caudales existentes en la situación existente, que es una ciudad en una zona pues, semiconsolidada, ¿no? Bien, y ahí analizamos, digamos, costes de cono sin retención, claro, coste de inversión, coste de explotación, muy importante. Si no había depósito de retención, pues la inversión era mayor y los costes de explotación también, aunque hay incertidumbre sobre los costes de explotación, siempre la tuvimos, ¿no? Y con depósito de retención, pues eso, como disminuía el volumen a depurar, pues bajaba considerablemente tanto la inversión como los costes de explotación. Bueno, entonces, las 4 ideas más importantes que yo resumo en mi ponencia son las 4 siguientes, que es lo que hay que adecuar el discurso de los SUTs a los vectores de transformación de la ciudad, es evidente, eso es muy importante, hay que adecuarlo, porque si no nos convencemos todos que todo es muy bueno, pero los vectores, yo los he enunciado algunos al principio. Bueno, hay una oportunidad clara, que es el cambio climático genera menor cantidad de agua en España, es evidente, ya estamos en ello, y además mayor número de lluvias torrenciales, mayor número de fenómenos extremales, otro sería el nivel del mar, pero esto aquí no afecta. La importancia de penetrar en los SUTs en la regeneración urbana, proyectos nuevos es bastante fácil. En la regeneración urbana, bueno, habrá que buscar soluciones entre todos, pero que es donde está el futuro, ¿no? Y poner el foco en minimizar costes de inversión y mantenimiento y ya, como al hilo de que se ha dicho aquí también, en monitorizar el funcionamiento, eso es realmente importante. ¿Cuánto cuesta mantenerlo? El ciclo de vida, cómo funciona al cabo de 10 años, etcétera, ¿no? Ya hay poca experiencia y eso, pues, lógicamente, están las curvas de aprendizaje famosas, ¿no? Pero eso es muy importante, tener las ideas claras. Y nada más. Pues muchas gracias por la presentación. Yo creo que con esta imagen de la macroescala del proyecto de Chamartín hay amplias oportunidades para las SUTs. Y ahora es mi turno. Intentaré ser breve, gracias a los que van aguantando, a los que no les entiendo. Creo que esto no es una jornada, sino que es una reunión de clientes de Sara. Pero de todas maneras doy la gracia a la organización, a Sara y a Ignacio, y sobre todo a los asistentes por estar aquí aguantando el tirón. Creo que soy el número 27. 27 sería... Soy el 26. 26, 27, incluso 25 serían buenos números desde el punto de vista de la conservación y el mantenimiento. Yo trabajo en parques y jardines en Barcelona, soy paisajista. Soy entre gestor de proyectos, chico para todo y hombre orquesta. Y vengo haciendo SUTs desde hace más de 20 años. Por error, porque no sabía que eran SUTs al principio. Yo venía del drenaje agronómico, que era intentar que las plantas creciesen en condiciones. Luego te das cuenta que empiezas a drenar agua que no solo es la del terreno, sino la de superficies vecinas, y entonces es un SUTS, ¿no? Claro, tienen condiciones diferentes, pero básicamente los principios de los que yo me he venido nutriendo son los de mi formación, ¿no? Entonces, lo que voy a explicar un poco es el caso de Barcelona, desde mi perspectiva. La de Roberto, que habló esta mañana, es otra. Él viene de trabajar de una perspectiva mucho más estructurada, del proyecto, digamos, racional y organizado, con equipo pluridisciplinar. Él lo hace muy bien, él es arquitecto, trabaja con ingenieros, trabaja con paisajistas. Es un ejemplo, digamos, en su manera de trabajar. Y desarrolla proyectos completos de urbanización que son realmente ejemplares. Yo estoy un poquito más en la parte de conservación y mantenimiento, no es la misma cosa. Y me dedico más a proyectos de intervenciones puntuales, intentar resolver problemas y mejorar las circunstancias de espacios verdes normalmente en funcionamiento, aunque algunos nuevos creamos, ¿no? ¿Qué sucede? Que en Barcelona, por ejemplo, en mi caso, pues llego allí, comienzo a trabajar, empiezo a hacer una serie de intervenciones dentro de
la lógica de mi trabajo, y resulta que, bueno, pues aparece la necesidad de hacer SUTs. A veces es por proyecto, a veces meditado, pero a veces es reacción. Es decir, hay un problema, hay agua, tenemos una situación, ¿y cómo lo resuelves? Pues yo empecé a tirar de gravas, de agujeros, a hacer pruebas e infiltrar, ¿no? Esto después fue creciendo, se fue difundiendo. En realidad no tiraba de un conocimiento especial, sino que realmente algo existe, en realidad existe. Nosotros pensamos que esto es especial, pero en realidad no lo es. Y nuestro departamento empezó a generar más y más proyectos, ¿no? A partir de aquí, bueno, esto es todo acción, proyecto, resolución, resolver problemas, una cosa a la otra, vas creciendo en escala, empiezas con un jardín, luego haces todo un parque que funciona así, luego conocimos el trabajo de Roberto, luego hablamos con los responsables de alcantarillado, empieza el debate, bueno, los SUTs no funcionan, ¿no? Bueno, los SUTs no funcionan, pero miras el contrato de alcantarillado de Barcelona, me parece que la mitad de la ciudad son 400 millones 4 años, hombre, por 400 millones funciona casi todo. ¿Qué quieres que te diga, no? Los SUTs, si me dieran 400 millones, los SUTs funcionaban, vamos, pero increíblemente, ¿no? Parques y jardines tenemos 40 millones al año, pues después decía Pedro antes en una intervención, hombre, que dejen de poner pegas. Pues hay problemas con los SUTs. Si en vez de 40 millones me das 80 millones, ya verás cómo funcionan, pero si resulta que vamos a tener 25, 26, 27 años SUTs, pues lo mismo dejan de funcionar y lo mismo el responsable no va a ser el diseñador, que estará con su premio y hablando en la ponencia o tal, será el pringado que está ahí de jardinero explicando que por qué no funciona, ¿no? Y podría dar ejemplos, pero no lo voy a hacer, que no soy tan malo. Y dejando a lado este pequeño viaje por mi vanidad, claro, uno llega un momento que empieza a razonar, ¿no? Digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, sobre todo cuando te preguntan, ¿qué estás haciendo? No es, no, ¿qué estoy haciendo? Pues no tengo ni idea. Entonces empiezas a razonar, y empiezas a escribir y empiezas a explicarte, te invitan bueno, algún despistado te invita a dar una ponencia y no sé qué, y acabas explicándote. Y entonces resulta que hay todo un montón de documentación, de literatura, de cosas que nos informan, países que literalmente son un SUT gigante como Holanda, que puedes ir a mirar allí cómo funciona y entonces muchas preguntas que nos hacemos aquí se resuelven instantáneamente. Buenas prácticas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, que es un país ejemplar en este aspecto, sobre todo es literatura accesible en castellano muy interesante. Y a medida que te explicas, comienza la difusión. Y la difusión también llega a preguntas, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, vivimos con ausencia de condiciones de diseño y mantenimiento, ¿no? Esto fue una de las primeras cosas. Bueno, pero ¿esto cómo está diseñado? ¿Esto con qué planteamientos lo hace? En mi caso era puramente oportunista, periodos de retorno de T1, T2, T5, el de T10 que hice pues reventó, o sea que ya ven. Y entonces al final la cosa se plantea es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, vengo de jardinería, que por ejemplo las normas técnicas españolas pues no se aplican. Hay países que sí, que la jardinería se toma en serio, aquí no la tomamos en serio. Entonces, desde hace 20 años más o menos, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, el gremio de jardineros, la Asociación de Profesionales de Espacios Verdes, editan unas normas técnicas de jardinería y nos hemos hecho una norma técnica sobre dispositivos de infiltración. Esto nos dio mucho que pensar, digamos, a bastantes conclusiones, y a partir de esta norma, en la que entre otros participó Roberto y otras personas, digamos, destacadas del mundo del drenaje en Barcelona y Cataluña, pues llegamos a una serie de conclusiones que nos permitieron hacer una mayor difusión de proyectos locales y de nuestra experiencia. Entonces, bueno, me he convertido un poco en el ayatollah de los SUTs, en el buen sentido. Realmente los proyectos más presentables son los de Roberto, pero el más pesado soy yo. Y esto dio de un rebote, una cosa muy curiosa, estábamos hablando de los árboles en Barcelona. Tenemos problemas con los árboles en Barcelona, no solo el cambio climático, sino que cada vez todo va mejor, en el sentido del hormigón cada vez es mejor, el asfalto cada vez es mejor, todo es mejor. Y ahora, ¿qué sucede? Que el terreno no infiltra, los árboles no encuentran agua debajo del suelo, el suelo es de mala calidad, está compactado, no encuentran aire. Claro, antiguamente los adoquines de la calle, que eran SUTs, por cierto, permitían el acceso de humedad al subsuelo, ¿no? Directamente. Y los árboles se encontraban mejor. Entonces ahora estamos trabajando en una solución de suelos estructurales, que es un tema también que da de sí y que es mucho más aburrido que los SUTs también, para otra jornada, que lo quieran saber. Y la cuestión ¿es un SUTs o no un SUTs, un suelo estructural? Y esto nos llevó a plantearnos si los SUTs eran una herramienta válida para la gestión del arbolado viario y si deberíamos introducir los SUTs como una manera, digamos, de gestionar el agua y la ventilación del sistema radical de los árboles en la ciudad. Entonces, a raíz de este problema salió la necesidad de crear una comisión de drenaje sostenible en el Ayuntamiento de Barcelona, liderada, digamos, desde Parques y Jardines, porque nos preocupaba el mantenimiento, nos preocupaba no el proyecto, no la ejecución, sino los próximos 25 años, que nos lo íbamos a llevar nosotros, ¿no?
Y esto fue muy interesante porque Roberto está en ella, una serie de personas que colaboran en este tema se fueron añadiendo, y de esta comisión salió la necesidad, bueno, aparte de establecer un lenguaje común y algunos criterios comunes y de intentar conciliar las diferencias enormes que hay entre diferentes profesiones, que las hay, y en ese sentido a veces ser profesional parece ignorar conscientemente todo lo que hacen los demás. Pero en este caso estamos haciendo lo contrario, intentar entender conscientemente todo lo que hacemos los demás, y nos lanzamos a redactar un estudio sobre la aplicación de SWOTs en la ciudad de Barcelona, que esto creo que ha sido un paso esencial, porque aquí es donde viene que somos clientes de Sara. Llamamos a Sara porque lo que es esencial del equipo pluridisciplinar es asumir que a pesar de que llevas 12, 15, 20 años haciendo una cosa, hay gente mejor que tú. Y que hay otros profesionales que saben más que tú y hay personas bastante más capacitadas. Ahí realmente es la profesionalidad. No es ignorar lo que hacen los demás, sino llamar a los mejores. Llamamos a Sara y nos está ayudando a hacer un muy buen informe en el que creemos que servirá para informar no solo a los técnicos de Barcelona, sino para elevarlo a nivel político y decirles, los técnicos nos estamos moviendo, ¿qué están haciendo ustedes? Esto yo creo que es un paso esencial y ya antes, y además, y de esto creo que podemos estar orgullosos, yo no sé si personalmente, pero podemos estar orgullosos Roberto y yo, todos los proyectos que están saliendo ahora en Barcelona de gran envergadura tienen SWOTs por defecto. Ni siquiera nos llaman, bueno, o nos llaman para algo, pero quiero decir, la avenida Meridiana, que son 3 kilómetros de autopista cruzando la ciudad, pues se va a convertir en una avenida parque y tiene SWOTs por defecto, ya está en el presupuesto del anteproyecto y todo. La Plaza de las Glorias, el tranvía de la Diagonal. En este sentido, ¿no? Me sentaron en una mesa 3 ingenieros de caminos y un arquitecto y me preguntaron, ¿qué es esto de las SWOTs? ¿Cómo se construyen? Pues esto es el principio de una conversación muy constructiva, ¿no? Me faltó quizá un ingeniero técnico agrícola, un paisajista que entendiera lo que decía de edafología y plantas y todo lo demás, pero sobre la conservación de SWOTs haremos otra jornada. ¿De acuerdo? Me he saltado las últimas diapositivas para no ser pesado, porque ya la cosa, ¿no? Ya vamos tarde. Toda la presentación supongo que la pueden obtener más tarde de la organización. La única cosa que iba a decir es que yo soy todo hacer cosas, todo ejecutar. La mejor manera de hacer SWOTs es hacer SWOTs, hacer pequeñas, grandes, las que sean. Una SWOT de este año es un 100% más que el año pasado, otra SWOT del año que viene es 200% más que el año pasado. Aunque sea un metro cúbico, es un SWOT. Entonces, yo les invito a seguir por esta línea y nada más. Muchas gracias por su atención y su paciencia.